Hugo Escalada, ¿cómo le va? Bienvenido al Parlamentario. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted. Cuando lo escuché en la Cámara hablar, luego de un discurso del diputado Cacho Bárbaro, donde él justamente comparó el actual proceso político económico argentino con los 90, y usted usó de plataforma eso para hacer un planteo distinto, decir, Macri no tiene nada que ver con los 90, es una cosa muy distinta. Es peor, dijo usted en ese momento. Bueno, cuéntenos un poquitito de qué se trata, qué mirada tiene al respecto. Bueno, la mirada tiene que ver con la economía. Yo sé que la gente está muy entusiasmada con Cambiemos. Cualquier proceso nuevo es entusiasta de por sí, ¿no? Cuando se abre un proceso nuevo en política y sobre todo en nuestro país, la gente deposita muchísimas esperanzas y está bien que así sea. Uno tiene ganas de ir para adelante, uno tiene ganas de progresar, tiene ganas de superarse. Este esquema de Cambiemos, que gira alrededor de la figura de Mauricio Macri, es un esquema muy bien parado desde lo mediático. La derecha siempre ha tenido muy buena difusión, muy buen esquema propagandístico, tiene mucho marketing, lo tienen a Durán Barba, que los asesora constantemente en cómo llevar adelante los distintos temas que tienen que ver con la opinión pública. Así que te diría, es un esquema muy bien parado desde lo mediático, excelentemente parado desde lo mediático, con muy buenos asesores, con una impronta muy fuerte, pero que, como todo edificio, necesita tener bases sólidas. Y las bases sólidas no aparecen. No aparecen desde la economía. Quien quiera ver brotes verdes puede verlos, pero nosotros estamos enfrentando en este momento un proceso de endeudamiento muy fuerte. Desde que Macri asumió, salió a tomar mucha deuda. No solamente la conocida deuda por 100 años, que fue la que giró en los medios, sino otros procesos de negociación de deuda. Y todo proceso de endeudamiento necesita tener asegurado el proceso siguiente al proceso de toma de deuda, que es cómo voy a devolver lo que me prestaron. Y esas son las bases que no están. La producción de la República Argentina, la productividad por hombre, per cápita, por cada uno de nosotros, hoy está muy parecida a la de la década de los 70. O sea, vos ves cuánto producía cada argentino en la década de los 70 y cuánto produce hoy cada argentino, y estamos en un índice de productividad muy parecido. Sin embargo, hemos tomado deuda de una manera muy abultada, y nadie dice, absolutamente nadie dice, cómo se va a devolver ese proceso de endeudamiento, cómo se va a devolver ese dinero. Nosotros hemos tenido, sin más lejos, con el gobierno de la Rúa, una crisis muy fuerte. Vos te acordás de lo que fue el blindaje, lo que fue el megacanje. Fueron procesos de renegociación de deuda porque Argentina no podía honrar sus compromisos. Y todo ese proceso de no poder honrar sus compromisos llevó a la caída de la Rúa, y no sé si te acordás cuando estuvo como presidente provisional de nuestro país, Rodríguez A., que declaró el default. O sea, no podemos pagar la deuda. Bueno, ese fue el punto más bajo, el punto de quiebre. Así terminan los procesos de endeudamiento, que no son seguidos por procesos de productividad crecientes. Tomamos deuda, no aumentamos la producción, no podemos hacer frente a los vencimientos de deuda, se renegocian esas deudas, porque siempre cuando te prestan dinero te dan posibilidad de extender los plazos de devolución. Hay un momento en el cual hay que devolver, hay un momento en que dices, bueno, basta, hasta aquí llegamos. Y ese es el momento crítico, no solamente para la Argentina, le ha pasado a muchos países latinoamericanos, ¿no? Así que... Ahora le quiero preguntar, los procesos de hacer un país productivo, ¿cuánto tiempo puede durar? Es decir, si hablamos de que la Argentina es un país que tiene una capacidad productiva comparada a la década del 70, por ahí me gusta hacer pensar en términos de educación. O sea, cuando se forma un país, ¿en cuánto tiempo tenemos que tener el mismo sistema de educación para poder mirar a ver cómo estamos o si hay que hacer algún cambio? En proceso de productividad, si decimos hoy no somos productivos, ¿desde cuánto tiempo hace que venimos mal? A ver, cuando yo te hablo de productividad, te hablo de productividad per cápita, ¿no? Vos dividís el Producto Bruto Interno del país, o sea, lo que generamos todos los argentinos, lo dividís por la cantidad de argentinos. Y eso te va a dar, ¿sí?, el producto per cápita, cuánto produce cada argentino, en términos teóricos, ¿no? La productividad del argentino medida en los 70 y ahora está prácticamente en la misma línea. No producimos más. El mundo en general ha aumentado la producción per cápita, con los procesos industriales, tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. La productividad de un obrero en los Estados Unidos ha crecido, la productividad de un obrero en Japón ha crecido, la productividad de un argentino, y ponerlo ya sea en la industria o ponerlo en el campo, están en los mismos términos. O sea, no hemos conseguido producir más per cápita en la República Argentina. Ahora, los procesos de producción en este país siempre han sido discutidos.
El campo siempre quiso ser el gran motor de la economía argentina. La industria siempre quiso ser el gran motor de la economía argentina. Y para nuestro lamento, diré yo, se enfrentaron históricamente campo e industria. Campo e industria siempre han estado enfrentados, siempre se han puesto como esquemas antagónicos cuando así no debiera ser. Sin ir más lejos, los anteriores gobiernos llevaron adelante un proceso de industrialización para ir favoreciendo nuestra industria. Habían cerrado las importaciones, ¿te acuerdas? No dejaban que ingresen importaciones para que se desarrolle nuestra industria. ¿Y de dónde sacaban el dinero para poder sostener el crecimiento de la industria? De las retenciones del campo. Entonces el campo se quejaba de que se estaba produciendo un desarrollo de la industria en base a dinero que era de ellos, que era el dinero de las retenciones. Ahora, no hay otro momento ni otra manera de industrializar un país que sostener ese proceso de industrialización. ¿Cómo lo sostenés? Hay que reinvertir en maquinarias, hay que traer gente que entienda de los procesos industriales, y hoy la industria ha crecido mucho en el mundo, hay que ser fuertemente competitivo. O sea, lleva todo un bagaje de conocimientos, de experiencia, de valor agregado, que no es lo mismo que en el campo. El campo, la industria primaria, está librada a las cosechas. Hay buenas cosechas, al país le va bien; hay malas cosechas, al país le va mal. Pero la industria lleva todo un tiempo. No hay país que se haya desarrollado sin industria. No hay país que se haya desarrollado sin industria. La industria es la que genera empleo. La industria es la que genera mayor cantidad de mano de obra. La industria es la que le da la posibilidad de ascenso social y económico a una persona. Lo quiero llevar un ratito al plano político, después quiero también pedirle... Bueno, estas son las bases, por eso vos me preguntabas, ¿no? Sí, Estas sí, son sí. las bases que yo no veo que se estén desarrollando en el actual gobierno. Por eso yo te decía que esto no es como los 90. En los 90, los economistas de Menem, los economistas ortodoxos, aplicaron el ajuste, ¿sí? Aplicaron todo lo que tenían que aplicar con el tema del control de la inflación, aplicaron todo lo que ellos creían que había que aplicar con el tema de las privatizaciones, o sea, saquémonos de enfrente las empresas que no son rentables. Todo lo que hicieron en los 90 era porque querían preparar la economía para que vuelva a crecer. ¿Sí? Por eso era el ajuste, por eso era sacarse encima las empresas que eran deficitarias. Yo nunca estuve de acuerdo con esa política, pero la ortodoxia económica recomienda eso, ¿no? Si los trenes, si el transporte, si aerolíneas argentinas, si alguna que otra fábrica no son rentables, ¿para qué sostenerlas? Privaticémosla y que la lleve adelante un privado. Ese era el principio de las privatizaciones. El principio del ajuste venía por el mismo lado. El famoso lápiz rojo de Angelos, que murió justamente ayer. Bueno, todo iba a mejoremos los números de la República Argentina. Eso era para que después el país, una vez reseteado todo lo que supuestamente le hacía mal a la economía, vuelva a crecer. Ahora no. Ahora nosotros tenemos un gran déficit fiscal. Este gobierno ha salido a decir que había un gran déficit fiscal en el gobierno anterior y sin embargo hoy tenemos un déficit fiscal gigantesco. ¿Qué es el déficit fiscal? Bueno, el gasto que está llevando adelante el gobierno es superior a los ingresos que genera. ¿Y por qué el gasto es superior? Porque ahora empiezan los vencimientos de deuda. Este gobierno salió a tomar deuda y ahora empiezan los vencimientos. Hay que empezar a pagar los vencimientos de deuda. Con lo cual, mala deuda que la teníamos. Mala deuda que teníamos. Ahora sobreviene un proceso de fuerte endeudamiento. Hay que pagar esos vencimientos. Aumenta el gasto. Claro. Y no aumentan los ingresos. Entonces, ese es un problema. El tema del combate a la inflación hasta ahora no ha rendido los frutos que decía el gobierno. Y te quiero contar que si la inflación está bajando es más por la recesión económica. Hay un parate económico tan fuerte. La economía cayó tanto, hay fuerte proceso de desempleo, pérdida de poder adquisitivo en el bolsillo de los trabajadores, ha bajado el consumo. Entonces eso ha hecho que la economía se esté moviendo más lentamente. Al moverse más lentamente, la inflación baja automáticamente. Ahora, yo te pregunto, cuando vuelva la época de crecimiento, cuando el gobierno empiece a inyectar en el consumo y todo, si vos no atacaste realmente las variables que generaban la inflación, al volver el consumo y al volver la actividad económica al tiempo que estaba antes, la inflación empieza a aumentar porque aumenta el circulante. Pero estos son temas económicos que por ahí la gente no comprende. Yo lo que sí te quería decir es que hay un proceso muy diferente entre el que se vivió en los 90 con el que está llevando adelante ahora Macri. Este es un proceso de endeudamiento. La economía argentina está apostando a desarrollarse para adelante tomando deuda. Hemos tomado mucha deuda de los organismos de crédito multilaterales. Argentina ha endeudado en este último año y medio de Macri el país en porcentajes muy severos. Bueno, esa deuda tiene que servir para que Argentina despegue económicamente y después ver si podemos hacer frente a la deuda. Pero ese es el proceso en el que estamos ahora. Ese es el proceso que estamos ahora. Ahora la economía se está sosteniendo con dinero que nos está entrando de afuera y que hemos tomado prestado, no es dinero nuestro. En ese momento que yo lo escuché hablar en la Cámara sobre este tema, sobre esta mirada suya, habló de anatocismo. Sí. Y digo,
fue un término nuevo para mí, me puse a investigar, a leer un poquito y me encuentro con que es un concepto muy conocido que tiene que ver justamente con el negocio de que el endeudado no pueda pagar la deuda. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta le pido que nos explique. Vale. Hacemos un corte y seguimos en el parlamentario. La capitalización de los intereses. Los intereses sobre los intereses. De eso hablamos cuando hablamos de anatocismo, un concepto que nos propone discutir el diputado Hugo Escalada, y le quiero pedir que nos explique de qué se trata, porque tomamos una deuda monstruosa, los países se endeudan, pero ¿de quién es este negocio? ¿Y es negocio de quien nos presta que paguemos la deuda o lo que buscan es justamente que no la podamos pagar? Bueno, justamente es eso. Esto no es nuevo en el mundo, esto se ha hecho en el mundo sistemáticamente desde la aparición de los bancos. En la Edad Media, después de que la economía deja de ser una economía primaria alrededor de los señores feudales y empiezan a irse a las ciudades y aparecen los bancos lo que hacen es prestar dinero, en un principio prestan dinero para ganar más dinero, pero ya en la economía del día de hoy se gana mucho más con lo que vos terminás consiguiendo de una persona que está endeudado que el dinero mismo. O sea, las condiciones que vos le ponés al endeudado son mucho más onerosas que el préstamo en sí, ¿no? Vos me debes a mí y yo, obviamente que te presté para que me devuelvas, pero si prestándote dinero veo que puedo obligarte a hacer cosas que de última vos no harías, pero las vas a hacer porque estás endeudado, a mí me conviene mucho más. O sea, está la ganancia en que vos me devuelvas lo que te presté, pero hay otra ganancia extra que es hacerte hacer cosas que vos no harías si no estuvieses endeudado. Que se lo voy a explicar de una manera más clara al oyente. Si yo voy mañana y me meto con un prestamista, yo le tengo que devolver la plata. Al negocio del prestamista, en principio, es que yo le devuelva lo que me prestó más una ganancia, ¿sí? Ese es el negocio primario. Pero una vez que yo estoy endeudado, puede ser que el prestamista me diga, che, Escalada, mira, yo te presté plata, estoy necesitando, vos que estás trabajando en tal lado, yo necesitaría ver si puedo meter a una persona ahí, o yo necesitaría ver si vos me puedes conseguir información de acá, o si vos me puedes hacer un favor, yo sé que vos tenés contacto con... Y empieza a sacarme condicionantes que no tienen nada que ver con el préstamo de dinero. Los países centrales del mundo endeudan a los países periféricos porque pueden lograr beneficios más allá de la deuda. Por ejemplo, el esquema de privatizaciones. Argentina estaba endeudada, entonces los organismos financieros internacionales dijeron, bueno... La famosa audición. Exacto, ustedes están en deuda, que esto y lo otro, bueno, ustedes lo que tienen que hacer en un proceso de deuda es sacarse encima todo lo que les genera más deuda. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, venga para acá. Por ejemplo, privaticemos todo lo que tiene que ver... Todo lo que tiene que ver con el transporte, privaticemos todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones. Fíjate ahora el avance gigantesco de la CNN, de los intereses multimediáticos en la República Argentina. La gente no está sabiendo, pero se han dividido entre dos grandes multinacionales todo lo que tiene que ver con medios en la República Argentina. Hoy, cualquier medio que no tenga el poder suficiente como para enfrentarse a estas grandes cadenas va a terminar trabajando para una cadena o para otra. Este es un proceso sistemático que se lleva adelante en el mundo hace mucho tiempo. Yo te endeudo para ponerte en una condición de inferioridad. Entonces, no solamente me tenés que devolver la plata, sino que yo tengo poder de lobby sobre el que está endeudado. Y si no podés pagar la deuda, te cobro por sobre... Si no podés pagar la deuda en un principio, yo te la transfiero para adelante. Se hacen las famosas renegociaciones de deuda. Porque, en definitiva, lo que no quieren es que vos le pagues. Claro. Cuando Kirchner quiso pagarle al Fondo Monetario Internacional al contado, ni bien asumió, que era una de las tantas deudas que tenía el país, el Fondo Monetario Internacional no quería que se le pague. Porque no es su negocio. Claro, porque el negocio de ellos no es recuperar la plata, el negocio de ellos es poder seguir influyendo sobre nuestro país, influyendo en todo sentido. Ahora, escuché a algunos economistas hablar de que estos fondos de inversión, grandes fondos internacionales, están en crisis desde hace varios años porque los países ya no quieren tomar deuda. Por lo que la Argentina, Brasil y países que vuelven a ese ruedo, a ese juego de tomar deuda, en realidad lo que están haciendo es financiar a estos grandes intereses multinacionales que estaban en crisis. Y me parece un absurdo del tamaño, pero del mundo, que países pobres como los nuestros financien estos grandes capitales y que no nos demos cuenta. ¿Esto es realmente así? ¿Usted lo ve así? Es así, no es que yo lo veo así. Este es un proceso así. Y no ha caído solamente Latinoamérica en este proceso. Europa está sumamente endeudada. Sacando a Alemania, que es el país que puede sobrevivir de la Comunidad Económica Europea, el resto de los países están sumamente endeudados. ¿Por qué los ingleses votaron el Brexit hace poco tiempo? Porque ven que a Europa no le va a ir bien con la comunidad económica y dicen, nosotros no queremos separar.
¿Qué le pasa a España? ¿Qué le pasa a Portugal? Los países denominados PICS, PICS es una abreviatura de cerdo, pero son las iniciales de Portugal, ¿sí? Ahí está Irlanda, ¿sí? Ahí estaba obviamente Gran Bretaña. Digo, hay países que claramente tienen un proceso diferente dentro de la misma Europa. Hay países en crecimiento, como Alemania, y hay países a los que no le está yendo nada bien. Y hay países como Inglaterra que dice, ¿por qué vamos a tener que sostener nosotros desde la Comunidad Económica Europea? Hay países a los que les va mal. ¿Por qué tenemos que sostenerlos? Esos países están todos endeudados. Explotó Grecia, justamente por un proceso de endeudamiento muy similar al que habíamos tenido nosotros en la República Argentina. O sea que ya no solamente hicieron entrar a Latinoamérica históricamente en estos procesos de endeudamiento y de crisis, sino que ahora empezaron a hacer lo mismo con Europa. Tengo menos de 2 minutos, pero me gustaría que nos pueda dar su mirada política, económica, ya nos desarrolló bastante, pero ¿cómo ve al macrismo? Si nos puede resumir qué es, porque si no lo podemos comparar con nada que ya hemos visto políticamente en la Argentina y vemos que está teniendo éxito, le va bien, la gente los está acompañando, es decir, que podemos estar ante un proceso político que no va a terminar en poco tiempo. ¿Qué tenemos que mirar para tratar de comprender de qué se trata esto que estamos viviendo? Este es un proceso político en donde la gente claramente quería un cambio y lo que vino a hacer el macrismo es ofrecerle el cambio que la gente quería. Ahora, un cambio no necesariamente para bien, vos podés cambiar algo para mal también. La genialidad del macrismo en este momento es hacerle creer a la gente que este es un proceso absolutamente nuevo, un proceso que nos va a llevar a una vida de crecimiento excepcional, esperanzador. Eso es una genialidad, no del macrismo, de Durán Barba específicamente. Vamos a las elecciones que estamos transitando en este momento. Como el Cambiemos no podía hablar de ningún indicador económico, porque no puede hablar de ningún indicador económico en este momento, no tiene indicadores económicos que lo favorezcan, ¿qué hicieron? Se pusieron a hablar del pasado. Plantearon una polarización formidable, plantearon la grieta, plantearon la discusión. Entonces, en vez de hablar del gobierno de Macri, hablaron del gobierno de Cristina, de la corrupción del gobierno de Cristina, de la economía del gobierno de Cristina. O sea, hablaron del pasado en vez de hablar del presente o del futuro. Eso es genial, eso es una estrategia de Durán Barba genial, una estrategia de marketing. El país entero entró en esa estrategia. Fíjate que estamos en una elección legislativa para elegir legisladores y todo el mundo votaba si quería o no que vuelva Cristina, cuando las elecciones ejecutivas son desde cada 2 años. Entonces, hicieron a través de los medios, a través de las discusiones, de los debates, de cómo lo plantearon, hicieron al país entero entrar en una discusión en la cual vamos a entrar dentro de 2 años. Recién dentro de 2 años vamos a discutir si vuelve Cristina o no, si Macri sí o no. Esta es una discusión para ver qué legisladores ponemos. El macrismo ya sabe que aún yéndole muy bien en las elecciones, va a seguir en minoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. O sea que no hay nada nuevo por descubrir en estas elecciones. Sin embargo, plantearon una estrategia electoral adecuada y la gente compró esa estrategia. Eso es una genialidad, no te quepa la menor duda, de Durán Barba.